Bueno, vamos a continuar con el sistema nervioso autónomo del abdomen. Recordamos siempre cuando estudiamos los nervios de una cavidad determinada que vamos a tener un sistema nervioso autónomo y vamos a tener un sistema nervioso somático, es decir, vamos a tener nervios somáticos que van a ir a los músculos esqueléticos y a la piel de esa cavidad. Vamos a repasar primero el sistema nervioso autónomo del abdomen y nos vamos a, para ello, acordar que nosotros vamos a encontrar en este sistema nervioso autónomo ganglios prevertebrales, plexos y plexos periarteriales. Estos plexos periarteriales van a ser los plexos mixtos que van a llevar eferencia simpática y parasimpática hasta la víscera. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar primero es cómo llega la eferencia simpática, cómo llega la eferencia parasimpática, para luego generar los plexos mixtos, y de estos plexos mixtos periarterial van a llegar a las vísceras de cada una de las regiones supra o inframesocolónica correspondientes. Lo primero que nos vamos a acordar son las eferencias simpáticas. Los nervios esplácnicos pélvicos o abdominopélvicos se originan en la sustancia lateral de T7 a L1. Fíjense, nos acordamos que desde T7 a L1, los nervios que salían por la raíz anterior del nervio espinal y tomaban contacto a través de los ramos comunicantes con los ganglios paravertebrales que encontrábamos en la cadena simpática paravertebral, la cadena simpático-toracolumbar, no hacían relevo en el ganglio correspondiente al nivel por el que emergían, sino que pasaban por el ganglio, no hacían relevo y continuaban a través de estos nervios esplácnicos hacia los ganglios prevertebrales. Los ganglios prevertebrales eran aquellos que se encontraban en la cara anterior de la aorta abdominal, a nivel del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y en la bifurcación aórtico-renal, donde la emergencia de las arterias renales. Entonces, la eferencia simpática presináptica desde T7 a L1 salía por el nivel correspondiente, por el nervio espinal, hasta raíz anterior del nervio espinal correspondiente, pasaba por el ganglio paravertebral, no hacía sinapsis en el ganglio, sino que continuaba su camino como nervio esplácnico al ganglio prevertebral. Y estos nervios terminales de la eferencia simpática teníamos tres: el esplácnico mayor, el esplácnico menor y el esplácnico imo. Esplácnico mayor de T7 a T10, T11, T10 y T11 esplácnico mínimo y T12 el imo. Entonces, los nervios esplácnicos, recuerden también que estos nervios esplácnicos pasaban desde la región del tórax hacia el abdomen por los hiatos accesorios del diafragma, junto con la vena ácidos y hemiácidos, dependiendo del lado del que estuviéramos hablando. Esto en cuanto a la eferencia simpática. ¿Qué otros nervios podemos encontrar eferentes simpáticos a nivel del abdomen? Pues los esplácnicos lumbares, ¿sí? Que están formados por 4 ganglios paravertebrales interconectados. También, a diferencia de lo que sucedía en la región de los esplácnicos, estos ganglios sí salen y hacen relevo en el ganglio correspondiente paravertebral del nivel en el que emergen. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir de los esplácnicos lumbares en realidad es la eferencia posináptica para contribuir sobre todo al plexo intermesentérico. ¿Cuáles son los ganglios prevertebrales hacia los cuales va a llegar la información, ya sea presináptica o posináptica, de la eferencia simpática de la región del abdomen? Pues bien, los ganglios celíacos, un grupo, 2 ganglios a los lados del tronco celíaco, el ganglio mesentérico superior, los aórticos renales simétricos, ¿sí? Mesentérico inferior, y después vamos a tener entre mesentérica superior y mesentérica inferior el plexo intermesentérico, del cual es dependencia, por ejemplo, el plexo gonadal.
Y por debajo de la emergencia de la mesentérica inferior vamos a tener el plexo hipogástrico superior en la bifurcación de las ramas de la aorta abdominal en sus ramas terminales y las conexiones del hipogástrico superior, con el hipogástrico inferior que se ubica a los lados del recto, y el plexo hipogástrico inferior es el plexo autónomo de la pelvis. ¿Sí? Estos entonces serían los grupos ganglionares hacia los cuales va a llegar, dependiendo qué eferencia, la eferencia simpática, es decir, cuando digo dependiendo qué eferencia, es el nervio. ¿Qué nervio va a llegar a cada uno de estos ganglios? La única excepción que tenemos, ¿sí? Recordemos que todos, como habíamos dicho al principio, todas las fibras posinápticas llegan a las vísceras a través de plexos periarteriales siguiendo las ramas de la aorta, excepto en la glándula suprarrenal, donde la médula suprarrenal está inervada por neuronas simpáticas presinápticas y actúa directamente como ganglio. ¿Qué hace el simpático en el abdomen? La vasoconstricción y la inhibición del peristaltismo. ¿Cómo llega la eferencia parasimpática al abdomen? Pues llega a través de los troncos vagales anteriores y posteriores que atraviesan el diafragma a través del hiato esofágico junto con el esófago. Esto es la eferencia craneal. La eferencia craneal llega al abdomen a través de los troncos vagales anteriores y posteriores, y la eferencia sacra llega al abdomen a través de los nervios esplácnicos pélvicos. Recordar también que en el caso del parasimpático, el ganglio posináptico, la segunda neurona, está en los plexos intrínsecos, que serían los plexos mioentéricos. La eferencia presináptica, ya sea craneal o sacra, va a llegar a través de estos plexos periarteriales compartidos con la eferencia simpática para hacer sinapsis en el ganglio intrínseco, que es el mioentérico. Bien, recordamos que el tronco vagal llega con su inervación hasta el ángulo cólico izquierdo, y esto por qué se daba, porque justamente al ser una eferencia que viaja en plexos periarteriales mixtos, la anastomosis de la cólica izquierda con la cólica derecha, o sea, a nivel del colon transverso, permite que la eferencia parasimpática presináptica del vago llegue hasta el ángulo cólico izquierdo. Los nervios esplácnicos de la pelvis, la eferencia de S2 a S4, y que van a aportar fibras desde el ángulo cólico izquierdo hacia la región de la pelvis. Y las fibras van a llegar a partir del plexo hipogástrico inferior, que yo les acabo de decir que son el plexo que se forma a los lados del recto, el plexo mixto que se forma a los lados del recto, y que es el plexo autónomo principal de la pelvis. ¿Qué van a contener los plexos autónomos abdominales? Ya ven que son redes simpáticas y parasimpáticas, que rodean la aorta abdominal y sus ramas. ¿Cuáles son estos plexos autónomos? El primero de ellos es el plexo celíaco. Dos ganglios alrededor del tronco celíaco, y que recibe la raíz parasimpática del tronco vagal posterior y la raíz simpática de los esplácnicos mayor y menor del tórax. Con esto se forma el plexo celíaco, que va a acompañar a las ramas del tronco celíaco para cada una de las vísceras del compartimento supramesocolónico, y a su vez va a dar una rama media que va a descender hasta el ganglio mesentérico superior. Entonces, el plexo mesentérico superior va a recibir la rama media del plexo celíaco y las ramas laterales del esplácnico menor e imo del tórax, y a veces el primer ganglio lumbar. Y de ahí va a formar el plexo mesentérico superior, que va a acompañar a todas las ramas de la arteria mesentérica superior. Y es esta rama media del plexo celíaco, que recibió la eferencia parasimpática vagal, la que transmite a través de la mesentérica superior, disculpen, se me pasó, la eferencia parasimpática presináptica vagal hasta el ángulo cólico izquierdo.
A continuación del plexo mesentérico inferior vamos a tener el plexo mesentérico superior, vamos a tener el plexo mesentérico inferior, ¿sí? Que rodea la arteria mesentérica inferior y va a recibir la raíz media del plexo intermesentérico, las raíces laterales de los ganglios lumbares simpáticos y va a recibirlo todo esto un ganglio por debajo de la arteria mesentérica inferior. Entre ambas mesentéricas vamos a tener el plexo intermesentérico que origina el plexo renal, el plexo gonadal y el plexo uretérico. Por debajo del mesentérico inferior, en la bifurcación de la aorta, vamos a tener el plexo hipogástrico superior que va a contribuir también al uréter, al plexo uretérico y al plexo gonadal y al plexo de la ilíaca común. Finalmente, y presentándoselos ya para que lo tengan en mente en pelvis, tenemos a los lados del recto el plexo hipogástrico inferior que recibe los troncos simpáticos sacrosuperiores, la eferencia parasimpática sacra del nervio esplácnico pélvico y envía fibras autónomos para los plexos viscerales de las paredes de las vísceras pelvianas. En cuanto a los nervios somáticos del abdomen, los nervios somáticos de la pared posterior del abdomen van a ser ramas del plexo lumbar. El plexo lumbar es el que se forma por las raíces eferentes de los nervios espinales de L1 a L4. ¿Cuáles son estos nervios que nosotros vamos a encontrar como eferencias somáticas del plexo lumbar? El primero de ellos es el ramo anterior de T2 o el nervio subcostal que va a ir a inervar al oblicuo superior y a la piel de la pared anterolateral del abdomen. Ese es el nervio subcostal. Lo encontramos bien por el borde de la costilla sobre el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Recuerden que este es el diafragma, esos son los hiatos accesorios del diafragma y ahí tienen el psoas mayor y el cuadrado lumbar, que son los músculos de la pared posterior del abdomen. Como les decía, el plexo lumbar de L1 a L4. ¿Y cuáles son los ramos que me da el plexo lumbar? Fíjense, el nervio obturador para los músculos aductores del miembro inferior, el nervio femoral para los flexores de la rodilla y flexores de cadera y extensores de rodilla, el tronco lumbosacro que va a formar parte del plexo sacro, el nervio ilioinguinal iliohipogástrico para la piel de la región suprapúbica e inguinal, el génito femoral y el cutáneo femoral lateral que va a la parte superolateral del recto. Ahora, ¿cómo se ven estos nervios saliendo en el preparado? Vamos a la primera imagen. Aquí, yo les dije, de los nervios intercostales, o sea, ramos eferentes de los nervios intercostales, el T12, que es el nervio subcostal. Ahí. Ramos del plexo lumbar, los dos primeros que vamos a ver son el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, bien por sobre el cuadrado lumbar y como relación posterior de los riñones, ¿sí? La emergencia entre el cuadrado lumbar y el psoas mayor sale el cutáneo femoral lateral, que es este nervio que ustedes van a ver desplazar y emerger por el orificio cutáneo acá. De entre las fibras del psoas mayor va a salir el génito femoral. Por dentro vamos a tener el femoral por fuera del psoas ahí y el abductor o obturador acá, por dentro del psoas. Entonces, subcostal, dependencia de los nervios intercostales. Ramas terminales del plexo lumbar, hilio hipogástrico, hilio inguinal, cutáneo femoral lateral, génito femoral, nervio femoral y nervio obturador. ¿Sí? Estos serían los nervios, que ahí los están viendo mejor, ahí están viendo el femoral y ahí están viendo el obturador porque hemos sacado el psoas, un pedacito del psoas. Y ahí tienen subcostal, hilio hipogástrico, hilio inguinal, cutáneo femoral lateral desplazándose por la fosa ilíaca, génito femoral, el femoral por fuera del psoas y el obturador por dentro del psoas.
Todas estas son las ramas terminales del plexo lumbar. Recordar que el nervio subcostal es rama de los nervios intercostales, ¿sí? Otra región. Bien, bueno, espero que esto les sea de utilidad. Nos vemos en el próximo.